A continuación, Matemática Quinto Diversificado. Bienvenido a este espacio educativo Aprende en Casa. Soy Edinova y en esta oportunidad desarrollaré el tema logaritmos y sus propiedades del área de matemática para el grado de quinto bachillerato. Si en casa de alguna persona con discapacidad, este tema le ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como memoria, atención y, por supuesto, habilidad numérica. Y hoy tenemos la grata compañía en lengua de señas de Ruth. Mucho gusto. Antes de empezar te recomiendo que laves constantemente tus manos con agua y jabón. Y si no tienes agua y jabón de manera inmediata, que puedas utilizar alcohol en gel. El día de hoy vamos a desarrollar el tema logaritmos y sus propiedades. Voy a pedir que por favor tengas a la mano tu guía de autoaprendizaje y todos tus materiales de estudio. Y si ya estás listo, vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Vamos a activar nuestros conocimientos previos con el tema notación exponencial. Recordemos que cuando trabajamos exponentes necesitamos dos elementos. Este elemento que lo conocemos como base y este elemento que conocemos como exponente. ¿Cuál es la relación entre bases y exponentes? El exponente nos dice cuántas veces debe multiplicarse por sí misma la base. Entonces aquí tenemos 2 al cubo. El 3 nos está indicando que debe multiplicarse esa base 3 veces por sí misma. Ahora vamos a lo que es una ecuación exponencial. ¿Qué pasa cuando el exponente es una variable? Cuando es desconocido. ¿Cómo vamos a hacer o qué proceso vamos a utilizar para poder determinarlo? En este caso, nos dan esta ecuación exponencial. 10 elevado a la x igual a 1000. No podemos hacer un despeje de pasar al otro lado dividiendo o restando o aplicar raíces. Es un poquito más compleja la forma de encontrar ese exponente. Y es ahí donde entran en trabajo los logaritmos. Porque los logaritmos los vamos a definir como un exponente que afecta a una base para alcanzar un valor, un número, que técnicamente se conoce como argumento. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer esa relación? La tenemos aquí plasmada. El logaritmo de base, indicada aquí por un número, y acá tenemos el valor n, que es el argumento. Eso va a ser igual a un logaritmo o a un exponente. Entonces, vamos a reubicar esos tres valores: base, argumento y exponente. Entonces sabemos que un exponente afecta a una base para encontrar un argumento. Entonces tenemos ahora esta relación entre estos tres valores. Vamos a ejercitar, vamos a aplicar este procedimiento para dejar claras todas las ideas. Tenemos entonces los siguientes ejemplos. Tenemos acá al lado izquierdo, tenemos forma exponencial y la vamos a trasladar a forma logarítmica. Cuando nos dicen 10 elevado a la x, que fue la primera ecuación que nos dieron el día de hoy, ¿cómo vamos a encontrar entonces ese exponente? Vamos entonces a reescribir y vamos a decir el logaritmo, y ahí vamos a anotar la base que estamos trabajando. En este caso la base es 10. El logaritmo base 10, cuyo argumento o valor es 1000.
es igual al exponente que estamos buscando, que en este caso es x, ¿verdad? Entonces, vamos a reescribir ya ubicando la respuesta y tenemos el logaritmo de base 10, cuyo argumento es 1000, el exponente que necesitamos es 3. Y podemos demostrar 10 al cubo. 10 por 10 nos da 100 y por 10 nos da 1000. Y entonces así es como determinamos los exponentes. Podemos tener exponentes negativos, pero no podemos tener bases negativas. Es una muy buena observación. Podemos tener exponentes negativos, pero no podemos tener bases negativas. Cuando tenemos un exponente negativo, que aquí tenemos 5 elevado a la menos 2, para quitar el exponente negativo, pasamos el exponente abajo de la unidad, lo mandamos al denominador. Y entonces nos queda 5 elevado al cuadrado abajo. Y entonces ya realizando la operación nos queda 1 dividido 25. Esto lo podemos reescribir en forma logarítmica. Vamos a escribir entonces el logaritmo. ¿Cuál es el número base? Muy bien, 5. ¿Y cuál es el argumento? Exacto, 1 dividido 25. ¿Qué exponente es el que se necesita que se afecte a esta base para alcanzar este argumento? Muy bien, el menos 2. ¿Sí? Es el menos 2. Vamos con otro ejemplo. Tenemos 36 elevado a un medio. Tenemos un exponente mixto. El exponente mixto, recordemos que se reordena de esta forma. Vamos a volver a escribir la base, que es 36, y ese 36 está elevado a la potencia 1. Y como está dividido dentro de 2, es porque nos están pidiendo una raíz cuadrada. Y es así como se forma un exponente mixto. Ahora, escribamos esto de manera logarítmica. El logaritmo, ¿cuál es la base? Muy bien, el número 36. ¿Cuál es el argumento? ¿Cuál es el resultado? La raíz de 36 es 6. ¿Qué exponente es el que logra que esta base tenga como resultado 6? Un medio. Hemos trasladado entonces la información de manera exponencial a forma logarítmica. Y ahora vamos a hacer el proceso inverso. Nos dan el logaritmo y vamos a escribirlo de manera exponencial. Y entonces nos dicen, el logaritmo base 2 de 8 es igual a ¿cuánto? Volvamos a escribir lo que nos están pidiendo. La base es 2. Y el resultado o el argumento es 8. ¿Qué exponente necesito que afecte a esta base cuyo resultado nos dé 8? Muy bien, el 3. ¿Por qué el 3? Porque tenemos 2 por 2, 4. Por 2, 8. Entonces el logaritmo completo es este. Logaritmo de base 2 de 8 es 3. Recordemos que aquí vamos a escribir el exponente. Tenemos luego el logaritmo base 3 de 81. Reescribamos esto de forma exponencial. La base 3. ¿Qué andamos buscando? El exponente que nos lleve esta base a este resultado. ¿Cuántas veces hay que multiplicar el 3 para llegar a 81? Perfecto, 4 veces.
Y entonces el resultado aquí es 4 también. Tenemos dos ejemplos más. Nos dicen, el logaritmo de base 4 de 64. Reescribamos esto. La base es 4. ¿Cuántas veces hay que multiplicar el 4 por sí mismo para que nos dé 64? Perfecto, 3. Si te das cuenta, lo que estamos buscando aquí es un exponente. ¿Sí? Ok. Y el último. Nos dice, el logaritmo base 5 de 1 es igual a 0. Entonces, escribimos esto. 5. ¿Y qué exponente nos genera que cualquier base nos dé como resultado 1? ¿Recuerdas esto? Muy bien, es 0. Recordemos que cualquier base elevada al exponente 0 es 1. Entonces ya hemos realizado los dos procesos, de forma exponencial a logarítmica y de logarítmica a forma exponencial. Y ahora vamos a ver las propiedades de los logaritmos. Vamos a aplicar lo que acabamos de aprender. Vamos a representar los productos en forma de sumas, los cocientes en forma de restas y las potencias como productos. Ok, entonces vamos con los productos. Los productos logarítmicos se pueden expresar como sumas. Entonces, nos dice que cuando tenemos dos valores y se está aplicando un logaritmo, entonces cuando estos dos se están multiplicando, podemos sacar el logaritmo del primero más el logaritmo del segundo. En el ejemplo, nos dan el logaritmo de base 5 de 15. Entonces podemos reescribir este logaritmo y decir logaritmo base 5. Pero el 15 lo vamos a descomponer por lo menos en dos factores y vamos a utilizar 5 por 3. 5 por 3. Como es el producto de un logaritmo, entonces vamos a calcular cada uno de ellos por separado. Vamos a separar logaritmo base 5 del primer elemento de la multiplicación más el logaritmo de base 5 de 3. Recordemos que estamos buscando. Tenemos una base, que en este caso es 5, elevada a un exponente, y el resultado tiene que ser 5. ¿Sí? Vamos de forma logarítmica exponencial. La base es, en este caso, 5. El exponente no lo conocemos. Y el resultado tiene que ser 3. Ok, entonces resolviendo esto, vamos a tener lo siguiente. ¿Qué exponente me genera que la base sea igual al resultado? ¿Cuál es ese exponente? ¿Lo recuerdas? Muy bien, es el 1. Cualquier base elevada al exponente 1 nos va a dar como resultado la misma base. Entonces esto nos da como resultado 1. Más, ¿habrá algún exponente que transforme 5 en 3? No. Tendría que ser un exponente fraccionario. Entonces estamos trabajando con números enteros. Entonces solamente vamos a copiar esto. El logaritmo de base 5 del argumento 3. Gracias. Y esta sería nuestra respuesta. Ahora vamos con los cocientes o con las divisiones, que es lo mismo. Con las divisiones las vamos a representar como
restas. Entonces cuando tenemos el logaritmo de base 3 de 3 quintos, lo vamos a representar como una resta. Vamos a tener el logaritmo de base 3, porque fue la que nos dieron, del numerador. Ahora vamos a restarle el logaritmo de base 3 del denominador. ¿Cuál es el exponente que me genera que la base sea igual al argumento? 1. Lo vimos con el 5, lo repetimos ahora con el 3. Y luego, hay una base, hay un exponente, perdón, que me lleve 3 hasta 5, no. Entonces solamente lo copiamos. Y tenemos nuestra respuesta. Ok. Vamos entonces con las potencias. Cuando tenemos una potencia de un logaritmo, como en este caso, el exponente b está afectando a a. Entonces va a pasar ese exponente a multiplicar el logaritmo de la base. Vamos a aplicarlo entonces. Tenemos el logaritmo de base 4 de 64. Pero ahí no hay ninguna potencia, pero la podemos escribir. Vamos a escribir esto. Logaritmo de base 4, y el 64 lo puedo escribir en forma de potencia. ¿Recuerdas el ejemplo que hicimos hace unos minutos? Muy bien. 64 se puede escribir como 4 al cubo, ¿verdad? Y ya tenemos entonces nuestra potencia para trabajar. Entonces reescribimos esto. Se escribe ahora el exponente, que es 3, por el logaritmo de base 4 de 4, ¿sí? Ahora, tenemos por delante el valor 3 por, como estamos buscando un exponente que lleve la base 4 al resultado 4, el exponente es 1. El resultado de todo esto es 3 por 1. Y eso nos va a dar 3 como resultado final. Entonces, hemos visto de las propiedades más importantes de los logaritmos. Y ahora, vamos a explicar un logaritmo que es muy importante, que es el logaritmo natural. El logaritmo natural se forma cuando utilizamos la base con la constante de Euler. En una clase anterior vimos todo lo referente al número de Euler. Este número, esta constante, que es 2.718281828, es tan importante como pi para lo que es la geometría y tan importante como el número i para el cálculo de números complejos. Este número se utiliza mucho en funciones de crecimiento de población, y esas funciones de crecimiento en la población están muy presentes dentro de toda la naturaleza. Entonces, cuando este número lo utilizamos como base de un logaritmo, aquí observemos, nos dicen el logaritmo de base e de 10. Lo podemos reescribir como el logaritmo natural. Esta base es transformada en el logaritmo natural, ¿sí? Y también va a cumplir ciertas condiciones. Por ejemplo, cuando nos dicen el logaritmo natural de 1 es 0. ¿Por qué? Vamos a desarrollarlo y a demostrarlo. Cuando nos dicen logaritmo natural, es porque estamos usando de base la constante e. Entonces vamos a tener el logaritmo de base e, cuyo resultado es 1. El exponente es 0. Entonces,
esta base, que es e, elevado al exponente 0, ¿qué pasa cuando una base es afectada por el exponente 0? ¿Cuál es el resultado? Perfecto, 1. ¿Sí? Y por último, cuando tenemos el logaritmo natural de e, nos dicen que el exponente es 1. Demostremos eso. Logaritmo natural, ¿a qué se está refiriendo? A que estamos utilizando la base e. El argumento también es este número e. Entonces, nos dicen que el exponente es 1. ¿Es correcto eso? Reescribámoslo en forma de potencia. La base es e elevado a la 1. ¿Qué pasa cuando una base es elevada al exponente 1? El resultado es la misma base. Bien, chicos, les recomiendo que realicen todas las prácticas que tienen en su guía de Aprende en Casa y vayan guardando todos sus trabajos en su portafolio. Compartan con un adulto, compartan con sus compañeros, compartan con sus familiares todo lo que hemos aprendido hoy con respecto a logaritmos y sus propiedades. Les recomiendo, lávense las manos constantemente con agua y jabón. Y si no tienen agua y jabón, de manera inmediata que puedan utilizar alcohol en gel. Lo importante es que recuerden, nosotros estamos trabajando desde acá para que ustedes aprendan en casa. Así que por favor, quédense en casa. Nos vemos.